Entonces, hablábamos acerca del perdón. Entonces, perdónenme por salir de la reunión por un segundo. Pero para resumir esa pregunta, la motivación para perdonar a otras personas es el hecho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, uno de ustedes mencionó que empieza con Dios. Dios nos ama, Dios nos perdona. Ese perdón fluye a nosotros, brota de nosotros y fluye a los demás. Entonces nuestra motivación para perdonar y nuestra energía para perdonar viene de Dios y viene del perdón que Dios nos tiene. Vimos eso en la historia en Mateo 18, cuando el jefe, el rey, le perdonó los pecados a su siervo, o su deuda a su siervo. Y fue una deuda inmensa, imposible, grande. Pero lo que fue extraño en la parábola, en la historia que Jesús contó, era que ese perdón no afectó la vida de ese siervo. Él salió y demandó a su compañero de trabajo que tuviera su deuda, una deuda un poco más pequeña, más manejable, y él no lo hizo, no pudo, entonces lo metió en la cárcel. Y eso no concuerda, no tiene sentido. Eso no es un comportamiento de una persona perdonada. También mostramos el amor de Dios en nuestro perdón que nos toca los corazones de otros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, seguimos con la segunda pregunta. ¿Por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? Entonces, hay dos mensajes principales en la Biblia. En el Antiguo Testamento los encontramos. En el Nuevo Testamento los encontramos. Son la ley y el evangelio. La ley nos muestra los pecados y el evangelio nos muestra al Salvador Jesús. Tenemos el problema y Jesús. El problema y la resolución en Jesús. Pero cuando usamos eso, porque a veces lo llamamos las llaves. Porque desata los corazones, pastor. Libera a las personas, rompe cadenas. Gracias, Porque al predicarle la ley a una persona, se le está hablando de que se le cierra la puerta de la llave, se le cierra la llave de la puerta al cielo por el pecado. Y si esta persona hace un acto de contrición y se arrepiente, se le muestra la llave del evangelio, que la cual le abre las puertas al perdón y a la vida eterna. Ok, muy bien, gracias. Entonces estamos hablando de puertas, podemos hablar acerca del cielo y su puerta. Y Marco. Sí, buenas noches, pastor. En sí la ley y el evangelio, el cumplirlas, es un ingreso muy sencillo y muy honroso el que deberíamos llevar nosotros para llegar al cielo. Por eso se llama llaves, ¿no? Por eso se le dice las llaves. Al cumplir las leyes, como está escrito, como las mencionan, y mucho más allá de cumplirlas como debemos hacerlo, estamos dando un paso muy grande a la misericordia de Jesús, a la misericordia de Dios, perdón. El evangelio con Jesús vino a ser la puerta de entrada hacia al cielo, hacia el contacto con Dios. El perdonarnos nuestros pecados, ¿sí? Con su muerte, con su sangre, nos está dando un paso a la vida eterna. ¿Sí? Y ese es el paso, por eso se le llama la llave, el que abre la puerta. ¿Sí? Y ahí estamos ingresando a un sitio mucho más hermoso, que es los brazos de Dios. Muchas gracias. Sí. Entonces la ley de Dios, lo que Dios demanda de nosotros, muestra la seriedad
de los pecados. Las puertas del cielo les serán cerradas. Entonces, cuando anunciamos la ley de Dios a un pecador, estamos diciendo, si usted sigue en su pecado, la puerta del cielo le será cerrada. Su pecado en este momento es muy serio. Estamos anunciando solamente lo que encontramos en la Biblia. La Biblia dice que un pecador no puede entrar en la presencia de un Dios santo. Entonces, cuando anunciamos la ley, somos anunciando lo que vemos en la palabra de Dios. El Evangelio muestra al Salvador y abre las puertas del cielo a todo el que cree. Entonces, cuando la ley de Dios obra su obra y esa persona se entristece, se arrepiente, podemos entrar con el Evangelio, que hoy es el mensaje dulce de Dios que encontramos en la Biblia acerca del perdón de los pecados que encontramos en Cristo. Entonces decimos a ese pecador arrepentido, las puertas del cielo les serán abiertas. ¿Por qué? Por causa de la misericordia y la gracia de Jesús. Entonces, una llave cierre y una llave abre. Abre. Y la ley de Dios cierre. Decimos, este pecado es serio. Este pecado es serio. Y el Evangelio dice, abre la puerta y dice, nuestro Señor Jesucristo es serio también y Él te ama. Y Él hizo que las puertas del cielo estuvieran abiertas para usted. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Marco. Sí, eso una inquietud, ¿no? Eso es parte de que cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo, Oh, ¿o no? no, Entonces, eso cuando así. habla, Tiene cuando una habla. relación, Sí, tiene una relación, es el abrir las puertas así. sí. Interesante la conexión que usted hace. Últimamente cuando estamos hablando de las llaves en la palabra, en nuestro uso de la palabra, no estamos refiriéndonos directamente a lo que pasó en el templo. En el templo, cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba la porción del templo, que era lo más santo, el santo de los santos, y la gente, y era un velo, una tela muy gruesa, se rompió en la mitad. Y eso nos puede representar que tenemos acceso completo a Dios Padre. Entonces, en un sentido, sí, las puertas estaban muy abiertas con ese hecho, ese acontecimiento en la historia. Entonces, eso es una conexión muy interesante. Gracias por hacerla. Gracias. Ok, vamos a seguir con la lección que nos toca hoy. Un momento. Entonces, tenemos algunas diapositivas. Primero, Jaime, ¿tiene una pregunta? Buenas noches. Pues, Jaime. Tengo una pregunta, pastor. Perdone la interrupción. No, estamos en una transición. Le agradezco bastante la relación de lo que se está hablando en este momento con Mateo en su capítulo 18 y versículo 18. ¿Qué relación tendrá? Perdone la pregunta. En Mateo, ¿qué versículo? 18. Capítulo 18 y versículo 18. Ok, sí, 18. Sí, disculpe la molestia. No, está bien.
Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, está hablando acerca de lo que anunciamos y lo que nos pasa aquí en la tierra tiene efectos, tiene consecuencias en nuestra eternidad. Entonces, si alguien está en su pecado, le gusta su pecado, no se arrepiente, sigue en su pecado, sigue en su camino, anunciamos lo que la Biblia dice acerca de esa persona. Esa persona está yendo al infierno y el cielo está cerrado para esa persona por sus pecados. Pero si esa persona se arrepiente, vuelve a Dios, reconoce su pecado, confiesa su pecado, les anunciamos a estas personas, wow, Jesús perdonó sus pecados, el cielo está abierto para usted. Entonces, aquí en 18:18 está hablando de lo que hacemos aquí en la tierra tiene consecuencias. Y lo que hacemos con la palabra de Dios aquí en la tierra tiene consecuencias. Entonces, no estamos hablando de nuestras opiniones cuando hablamos de pecado usando la palabra de Dios. No estamos hablando de nuestras opiniones cuando estamos hablando de Jesús y su salvación. No, estamos hablando palabras muy fuertes, muy buenas, eternas, que tienen consecuencias eternas. ¿Eso tiene sentido, Jaime? Sí, muchas gracias, pastor, muy amable. Ok. Entonces, lo que pueden ver aquí son algunas jarras de barro, o ¿cómo se llama? Vasijas. Vasijas. Sí. La segunda de Corintios 4:7, nos llama a nosotros jarras de barro. Entonces, cada uno de ustedes es una jarra de barro, una vasija. Eso significa que aunque somos frágiles, seres pecaminosos, somos pecadores. Dios ha decidido usarnos a nosotros como sus instrumentos, sus herramientas para decirles a otras personas de su amor. Nos ha dado ese gran privilegio. Entonces, llevamos en nosotros y llevamos un mensaje poderoso, muy valioso, aunque fallamos mucho, fracasamos, somos pecadores, de hecho somos recipientes del mismo amor de Dios. Y Dios ha decidido no usar ángeles, aunque algunas veces en la Biblia, muy pocas veces, Él usa ángeles para llevar su palabra a algunas personas. Pero usualmente, normalmente, a Dios le encanta usarnos a nosotros. No puedo entenderlo. Yo fracaso, yo no hablo muy bien y peco, pero Dios me usa para llevar la palabra a otras personas y Dios usa a ustedes para llevar la palabra a otras personas también. Fascinante, un privilegio. Un privilegio. Si pensamos en esa palabra, privilegio, no puedo decir, yo demando hacer eso, es mi derecho a hacerlo. No, derecho y privilegio son palabras opuestas. No se hace regalo. A cada creyente puede decir a otros sobre el amor de Dios. Nosotros vemos que en Mateo 18, donde Jesús dijo que todo lo que atemos sobre la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos las llaves al cielo, la ley y el evangelio. El mensaje amargo de Dios y el mensaje dulce de Dios. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Pastor, Sí.
Mil disculpas, tal vez que me interrumpo. El versículo que me dijo de los Corintios. Ujú. Sí, la segunda de Corintios 4:7. Muchas gracias. Eso era mi pedido. Sí, no, gracias por preguntar. Ahora vemos una lata de una persona hablando. No sé si ustedes de niño jugaban con latas con una cuerda y podían hablar como un teléfono. Así. Entonces, solo Dios puede perdonar pecados, pero Él nos ha escogido para ser sus voceros. Otra palabra clave, vocero. Somos voceros. Eso significa que nosotros podemos decirle a una persona, Jesús murió en la cruz por tus pecados, y estaremos diciendo la verdad. No miento cuando digo, Jesús murió por ti. No es una mentira. Nosotros no perdonamos sus pecados basados en nuestro propio poder, sino por la obra, autoridad y mandato de Dios. Entonces, cuando les digo a ustedes, sus pecados son perdonados, sus pecados les son perdonados, no estoy diciéndolo porque yo soy un gran hombre, no estoy diciéndolo porque soy un pastor basado en mi autoridad. No, soy vocero, soy mensajero. Y Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad. Entonces yo estoy llevando las palabras muy buenas y pesadas de Dios a otras personas, a ustedes. Teo, ¿una pregunta? No, pastor, le apreté sin querer, pastor. Ok, está bien. Ahora tenemos una advertencia, un letrero que dice que hay un precipicio ahí. Cuidado, aguas, ojo. Y el otro lado tenemos un hombre en los brazos de otras personas. A veces grupos completos de cristianos, tales como una congregación, tienen que aplicar las llaves, la ley y el evangelio a alguien. Si alguien está viviendo en pecado y no está arrepentido, nosotros debemos aplicar los principios que encontramos en Mateo 18. Primero, una persona irá y mostrará a la persona su pecado. Si la persona no escucha, no hace caso, más personas deben ir a la próxima vez. Finalmente, después de mucha paciencia y una explicación amorosa, el grupo mostrará la seriedad de la situación al declarar que la persona es impenitente y está en camino al infierno. Wow, es un anuncio muy fuerte. En esencia, está diciendo que la persona es un incrédulo. Un momento. Entonces, si alguien sigue en su pecado, no hace caso a la palabra de Dios, sigue, él está mostrando por sus acciones que es un incrédulo, aunque se dice ser cristiano. Oh, soy cristiano, pero me gusta pecar. No, eso no vale, eso no está bien. Este paso final es a menudo llamado excomulgación. A todo esto se hace para mostrarle su pecado y llevarle al arrepentimiento, para que esa persona pueda ser recibida de nuevo con brazos abiertos. Entonces, predicamos la ley, aplicamos la ley, decimos la ley. Y si finalmente no está haciendo caso, decimos, usted está comportándose como un incrédulo. Entonces, sí, puede venir a los estudios, puede venir a los servicios, pero vamos a tratarlo como un incrédulo. Y si celebramos la Santa Cena, no vamos a dejarlo pasar porque no ha demostrado arrepentimiento.
es una acción de amor, porque siempre estamos pensando en el futuro de la persona y sabemos que si sigue en su camino va a ir al infierno, va a recibir la ira de Dios y no queremos eso. Entonces decimos con acciones muy fuertes pero amorosas que su pecado está muy serio y tal vez con esa predicación de la ley, con la excomulgación, esa persona va a abrir sus ojos y ver que wow, ellos dijeron eso, ellos hicieron eso. Yo soy miembro de esa congregación. ¿Qué hice? Y tal vez si estamos que sea así, tal vez accionar sobre situación, tal vez va a pasar casi con la palabra de Dios, arrepentir, cuando se arrepiente, estamos muy felices, queremos recibirlo nuevamente. Ahora, cuando estamos hablando de la excomulgación, si una congregación o un grupo expulsa a una persona por asuntos políticos de la congregación, eso no está bien. Entonces la congregación misma está pecando con su expulsación incorrecto. Entonces eso es una situación así. Siempre queremos actuar en amor, aún pecamos en la ley de Dios. ¿Me escucho mejor ahora? Ok. Lo último que dijo, pastor, no se escuchó mucho. Ok. Gracias por avisarme. Voy a repetir un poco lo que dije. Entonces, siempre estamos actuando en amor. Entonces, queremos ayudar a la persona con la palabra de Dios y eso requiere una predicación y la acción de la ley de Dios. ¿Algunas preguntas, comentarios o alguna parte que no escuchó muy bien? Pastor, de la excomulgación. Eso no se escuchó bien cuando lo... Ok, sí, está bien. Entonces, cuando hablamos de la excomulgación, estamos hablando de cuando una persona sigue en su pecado y no hace caso a la mucha paciencia y explicación que hacen muchas personas en la congregación y finalmente ellos tienen que decir, ok, usted está comportándose como un incrédulo, entonces vamos a decir, usted no es miembro aquí. Usted no puede celebrar la Santa Cena con nosotros. Ahora, usted puede venir, escuchar los sermones y todo eso, pero por sus acciones está mostrando que no está arrepentido. Y eso es muy grave. Entonces, aún la excomulgación, que es la expulsión de una persona de una congregación, siempre se debe hacer en amor. ¿Se escuchó eso? Sí, muy bien, gracias. ¿Otras preguntas o aclaraciones? A ver. Marco. Sí, pastor. Sobre la excomulgación mismo, ¿no? Bueno, muchos hemos venido del área católica, ¿no? Y se tenía allí que el excomulgar en el área católica era una falta gravísima, o sea, porque se ha cumplido una falta gravísima. Pero en el área evangélica, muchas veces, ¿no? No me refiero a lo que estamos viviendo en la actualidad, sino al hecho del perdón. ¿Sí? Nosotros nos acercamos a Dios con arrepentimiento y con un corazón constricto, quiere decir bien arrepentido, ¿no? Al estar haciendo eso y no volver a cometer el pecado, sí podría continuar volver a comulgar en sí, a volver a compartir con todos los hermanos. Sí, Y en sí, lo contrario, en la iglesia católica no permiten, es una... Ups.
Sí, muy bien. Entonces, sí, si uno después de ser excomulgado se arrepiente, sí, queremos recibir a esa persona con los brazos abiertos y recibirlo como nuestro hermano en la fe. Queremos celebrar la Santa Cena con esa persona porque es una persona arrepentida. Ahora, usted mencionó que, si esa persona no vuelve a pecar, cuidado con eso, porque nadie de nosotros nunca regresa a sus pecados anteriores. Tenemos una carne muy débil y eso no es una excusa para pecar más, pero si decimos, usted solamente es perdonado cuando no vuelve a pecar, ¿cuándo voy a tener consuelo sobre mi perdón? Porque algún día voy a pecar nuevamente en la misma manera, aun si es muchas veces desafortunadamente es la misma semana, pero aun si peco otra vez en la misma manera, después de 10 años, eso quiere decir que no soy perdonado por los pecados anteriores hechos hace 10 años atrás. Entonces, cuidado con frases así. Si no vuelve a pecar más, no quiere volver a pecar más porque por el Espíritu Santo está creciendo un espíritu nuevo en él que quiere luchar en contra de ese pecado. Hay una lucha, pero no siempre ganamos la lucha. Y queremos entender eso y hacer que afecte nuestra manera de hablar. Pero muchas gracias, Marco. Jaime. Gracias, pastor. La inquietud que yo tengo es la diferencia entre excomulgación y disciplina, ya que en la iglesia donde yo asisto, yo soy cristiano evangélico, pero donde asisto, cuando un hermano comete un pecado, depende de la gravedad, se disciplina, póngale unos 6 meses, 1 año, 2 años, depende el tipo de gravedad de pecado, porque hay pecados que son escandalosos. Interesante. Entonces, pero el consejo determina cierto tiempo como una medida de restauración. Mientras está en disciplina, no puede participar de la Santa Cena. Una vez terminado su proceso, su tiempo, ya vuelve nuevamente a tomar disciplina. Ahora, la diferencia que hay entre la excomulgación y la disciplina, porque tengo entendido, cuando dentro de la membresía de mi iglesia, algún hermano se convierte, por ejemplo, en un hereje, por así decirlo, que niegue la Trinidad, por así decirlo. Entonces ahí sí aplica la excomulgación. No sé si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿manejan la disciplina como un tipo de multa? Como una restauración. Una restauración. ¿Puede explicar eso? Tal vez darnos un ejemplo. La base la tenemos en Hebreos 12. No, un ejemplo en su propia congregación. Sí, por ejemplo, si un hermano cae en el vicio, no en el vicio, sino que toma aguardiente y comete un escándalo, por así decirlo, entonces este hermano, instruido por el pastor, hace llegar su carta al consejo para pedir él mismo su disciplina. Sí. Es instruido. Ok, sí, muy bien. Gracias por la explicación. Creo que estoy entendiendo un poco mejor. Entonces, siempre queremos pensar en la razón o la meta cuando estamos hablando de la ley. La ley siempre queremos aplicar la ley para mostrar su pecado. Y la excomulgación, de hecho, es, si podemos ponerlo en estos términos, el último paso. Entonces, hemos estado hablando con esa persona, hemos enviado a algunas personas a hablar con esa persona, hemos como una congregación, hemos dicho que lo que usted está haciendo no es correcto y después de mucha paciencia, si esa persona continúa en su pecado, por sus acciones está demostrando su
que es una persona impotente. Entonces, pero el momento en que se arrepiente, queremos salir del evangelio. Entonces, con disciplina, que tiene con 6 meses o un año, y Pablo habla de eso también. Cuando un pecador se arrepiente, está muy afligido y está muy triste por sus pecados y queremos entrar inmediatamente con consuelo del evangelio. ¿No es cierto? Y si tenemos que llevar 6 meses de disciplina, ¿qué pasa cuando esa persona se arrepiente después de 2 meses? Tiene que cumplir con los 6 meses de disciplina. Y yo pensaría o yo preguntaría, ¿cómo podemos aplicar el evangelio en una manera muy dulce y inmediata para consolar al pecador arrepentido? Eso sería mi pregunta. Pues, ¿eso tiene sentido, Jaime? Sí. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Oh, José Martelo levantó su mano. Sí, pastor, buenas noches y buenas noches a los compañeros. Con respecto a lo que se está hablando ahora mismo de la excomulgación y lo que el compañero acá ponía el ejemplo de su congregación, pues dándole un poco, sí, la razón a usted. De pronto hay congregaciones, no sé, en una humilde opinión, que toman maneras bastante drásticas y que pueden hasta hacer que las personas se alejen del mensaje de Dios, porque esa disciplina tal vez de alejar a una persona 6 meses o un año, dependiendo de su pecado, de la Santa Cena, pues puede resultar perjudicial para el espíritu que tiene esas ganas o sea, esas ganas no, porque se arrepiente de sus pecados y que quiere estar en comunión con Dios nuevamente. Pues yo lo pienso de esa manera, porque nosotros como seres humanos no somos quien para juzgar al pecador. Sí. Muy bien. Entonces, si pueden ver aquí con las 3 personas abrazándose, esto es la meta. Esta es la meta. Queremos eso. Queremos un anuncio del evangelio a un pecador arrepentido. Entonces, no nos enfocamos en la ley de Dios. La ley de Dios, comportamiento exterior, no es nuestra meta. Nuestra meta es el alma de una persona. La alma de una persona, salvarla y perdonarla. Siempre pensamos en nosotros. Siempre queremos llevar a personas a Jesús. Jesús es la meta, que llevando personas a Jesús. Entonces, si nuestra disciplina o nuestro uso de la ley no está llevando a personas a Jesús, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué impresiones damos? Tal vez tenemos ideas buenas, queremos hacer lo bueno, pero no estamos llevando a cabo nuestras ideas en una manera entendible. Entonces, preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Todo tiene que estar en el ambiente del amor y con la meta de llevar a personas a Jesús. No estamos... El Estado, si estamos pensando en el gobierno y estamos en el gobierno, en el Estado y en la iglesia son 2 cosas diferentes. El Estado mete a personas en la cárcel por delitos, por matar a alguien y tiene que, su meta es el orden, su meta es estabilidad y todo eso. Nuestra meta en la iglesia es diferente. Queremos llevar a personas a Cristo. El Estado, el gobierno, no tiene eso es como una meta. Profesor, Sí. ¿cuál es la diferencia que existe? Dice no juzgar, y aquí estamos
como diciéndole que el pecado que está cometiendo. Buena Es diferente. transición. Una buena transición porque tenemos eso como la siguiente pregunta. Juzgar o aplicar la ley. Juzgar o aplicar la ley. Vamos a platicar eso un poco ahora. Entonces, algunas personas, como usted mencionó, usan Mateo 7, 1 a 2 para rebatir o para decir que no pueden aplicar la ley porque está juzgando. ¿Y cómo podemos usar las claves, la aplicación de la ley? También es Mateo 7, que dice Mateo 7, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida que miden, serán medidos. Entonces, tal vez ustedes han tenido experiencia, están hablando con alguien y de repente dicen, usted no puede decir esto. Jesús dice, no juzguen. Pero acabamos de ver que Dios quiere que apliquemos la ley de Dios. ¿Y cómo podemos ser fieles a las dos enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos entender lo que dice aquí en Mateo 7, cuando dice no juzguen? ¿Puedo decir a alguien que está pecando o estoy juzgando en ese momento? ¿Qué dicen ustedes? Profesor. Sí. Habría que analizar eso, a qué se refiere no juzgar ahí. Lo que dice. Sí, sí. ¿Y cómo es lo que entiende usted sobre eso? Con el juicio con que usted juzga. Sí, de acuerdo a la idea que tengo yo personal mía. El punto, sí, dígalo. No vamos a juzgarlo por decir su pensamiento acerca de este versículo al empezar. No, porque con el juicio con que ustedes juzgan, con el juicio nuestro, con la idea que tenemos nosotros, como de superioridad. Ok, entonces si estoy basando todo en mi propia opinión, ok. Claro. Sí. José Martelo, ¿quiere votar? Sí, personalmente pienso que según la cita bíblica, pues juzgar es mostrar la ley, pero a la vez con su propia opinión emitir un castigo o algo así, que pues que no sería la idea. La idea es mostrar la ley, mostrar el pecado para que esa persona se arrepienta y mostrarle el evangelio para que goce del perdón de sus pecados. Pero si nos vamos a encargar nosotros de ser quienes determinemos el castigo, pues también hay una parte en la Biblia que dice que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces me imagino que tiene algo que ver, que tiene un poco de sentido de esa parte. Ok, muy bien. Estamos en el camino correcto. Marco. Sí, en muchas de las congregaciones hay reglamentos y hay determinaciones, hay leyes enmarcadas, ¿no? Y ya el mismo Jesús decía, y lo dice la ley, siempre decía, la ley está así, la ley nos menciona, pero yo voy a cambiar esto. El perdón es el que nos lleva a no juzgar. Nosotros no estaríamos juzgando a alguien por una acción. La persona misma se da cuenta de los errores. Y de esos errores se aleja. Ahí es donde notamos ese cometimiento de pecado de la persona, cuando se comienza a alejar y buscamos acercarnos. Ahí comenzamos a acercarnos a esa persona y a aconsejarlo a que regrese a los pasos de Dios. ¿Sí? Se lo atrae nuevamente, pero sin mencionarle lo que él ha estado cometiendo. Muchas veces no se lo menciona.
Muchas veces, e inclusive, mentimos para ocultar un pecado. Pero arrepentidos de tanto de mentir como del pecado, buscamos regresar a Dios. Ese es el acercamiento que queremos, a acercarnos con los brazos abiertos, abrazarlo y perdonarlo, aunque no sepamos el pecado. Ricardo Ramos. A ver, después de eso dice muy clarito que tú que juzgas la astilla de tu ojo, la astilla en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el ojo tuyo, ¿esos van hermanados? Sí, muy bien. ¿Van unidos? Sí, entonces ahí dice no juzguéis para no ser juzgados, y más abajo te dice tú que ves la astilla en el ojo ajeno y no te sacas la viga que tienes en el ojo tuyo. Muy bien, entonces usted está usando el contexto, lo que está alrededor de este versículo para entender el versículo. Y dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo cuando no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar de la astilla de ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Entonces Jesús está hablando de un tipo de juicio, no está hablando de todo juicio, un tipo, una actitud de juicio. Jaime. Pastor. Gracias, pastor. Sí, gracias. Primero, sí, Jaime primero. Yo tengo un comentario aquí. Sí, adelante. Dice el comentario, Jesús se refiere de especial manera al hecho de juzgar las intenciones de otras personas, no al hecho de juzgar si sus acciones son buenas o malas. Solo Dios es completamente, es competente para juzgar las intenciones de los seres humanos, porque solo Él puede saber los pensamientos íntimos de los hombres, según Hebreos 4:12. Y Hebreos 4:12 dice a la letra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero sigue diciendo, cuando Dios mira así los corazones de los hombres, ama al pecador al paso que odia el pecado, puesto que solo puede mirar lo que está delante de sus ojos y no lo que está en el corazón. El hombre inevitablemente se equivoca. Jesús no se refiere aquí al delicado sentido de discriminación por el cual el cristiano debe distinguir entre lo bueno y lo malo, sino más bien al hábito de criticar y censurar, muchas veces en forma injusta e inmisericordia. Gracias, pastor. Sí, eso es un punto muy bueno. Cuando hablamos con alguien acerca de sus pecados, queremos usar las palabras de Dios. No estamos dando nuestras propias opiniones, no estamos basando todo en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Una cosa, y voy a recalcarlo porque es importante, usted mencionó que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y quiero aclarar eso un poco, porque de hecho, cuando estamos hablando de la ley de Dios, Dios de hecho odia el pecado y odia el pecador. Podemos ver eso en Salmo 5:5. Salmo 5:5 dice, aquí, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores, aborreces, odias a los pecadores, en otras palabras. Entonces, eso de hecho recalca aún más el evangelio, porque cuando volvemos
a Romanos 5:8, dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios ama y odia y ama al pecador a la vez. Y eso puede hacer que la mente se explote. No podemos entenderlo. Y la única manera para resolver eso, ¿cómo puede Dios odiar y amar al pecador a la vez? ¿Cómo es posible? Es posible en un solo lugar, en la cruz. En la cruz vemos Dios odiando al pecador porque todos los pecados estaban en los hombros de Jesús. Entonces Dios tenía que castigar al pecador, tenía que castigar a Jesús, tenía que castigar los pecados. Y también vemos el amor de Dios al pecador ahí, porque Jesús está sufriendo en la cruz por todos los pecadores en el mundo. Entonces, podemos resolver eso en la cruz. Rafael Lozano, usted iba a decir algo. A ver, si iba a comentar lo mismo el compañero, ¿no? Que Dios odia el pecado, mas no al pecador, a él no lo odia, él lo ama, ¿no? Es la reflexión que yo hacía también, ¿no? Oh, sí, es muy común esa opinión, pero no es bíblica, porque la Biblia habla claramente que Dios odia al pecador y ama al pecador en Cristo. Sí, la ley de Dios es muy, muy, muy amarga, muy amarga. Y el evangelio de Dios es muy, 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 muy dulce, 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 dulcísimo. Entonces, lo más amarga es la ley, el más dulce es el evangelio. No queremos, ¿cómo es? No queremos una ley aguada, no queremos ablandar la ley de Dios. La ley de Dios es muy fuerte, la ley de Dios es muy directa y muy atacante y muy, nos da miedo. Y no queremos ablandar el evangelio, no queremos cambiar el evangelio porque es muy, muy dulce y es muy directo y es muy consolador. José Martelo. Pastor, con respecto a esto que Dios ama y odia al pecador, podemos afirmar que Dios odia al pecador que no se arrepiente, más bien, de los pecados y ama a ese pecador que acepta a Cristo, que cree en Cristo. No, de hecho, todos nosotros por naturaleza somos pecadores y somos hijos de la ira de Dios. Efesios 2 habla de eso claramente, dice que nosotros somos hijos de la ira de Dios. Wow, eso es una frase muy poderosa. Y inmediatamente después dice que por gracia somos salvos, porque entonces no hay nada en nosotros que puede salvar, solamente Dios nos puede salvarnos a nosotros. Entonces Dios odia a los y decidió por su gracia. Y wow, cuando entendemos que Dios odia, vemos la gracia de Dios más de cerca, con más nitidez. Y wow, Dios me ama. Yo soy pecador, no merezco ser amado. Y de hecho Dios dice que me odia. Oh, pero me ama también, me salvó a pesar de mis pecados. Increíble. Santos Herminio. Active su micrófono. Gracias, hermano. Este capítulo 7, del versículo del 1 al 6, es uno de los capítulos y versículos donde la gente se escuda en permanecer en el pecado y que nadie les podría poner disciplina, como usted dijo, inclusive, como usa la Iglesia Católica, excomulgar. Cuando dice aquí no juzguen, solo hay alguien que no puede juzgar. Cuando leyó el hermano aquí de la viga, del ojo, los hipócritas. Nosotros no juzgamos, lo que juzga ya es la palabra que está escrita. Entonces nosotros como los instrumentos de Dios
le hacemos saber a la persona de su pecado. Pero ya esto ya es algo juzgado. Cuando Jesucristo dijo, mi Padre no los va a juzgar, ni yo los voy a juzgar. La palabra que está escrita, esa la juzgará. Okay. Entonces nosotros, cuando lo hacemos en base a la palabra, no estamos siendo hipócritas, ni estamos juzgando con nuestro criterio, sino que aplicando la ley para que la persona se vuelva y venga a ese abrazo de amor, de misericordia, de perdón del Señor. Así después de que nosotros no somos los que juzgamos, pero sí es la palabra que juzga. No podemos obviar esto, de aplicar entonces disciplina. ¿Verdad, mi hermano? Muchas no sé si me di a gracias. entender. Sí, creo que entendí correctamente. Entonces, sí, la palabra de Dios es lo que juzga. Y estamos usando la palabra de Dios. Cuidado con la palabra disciplina. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho hoy en esta clase porque he aprendido acerca de acto de disciplina y no sabía que había tantas congregaciones quienes aplicaban y decían, okay, usted hizo eso hace 6 meses sin comunión, 6 meses sin Santo Señor, 1 año sin, y no queremos ir en esta ruta porque eso da mucho enfoque a la ley de Dios. Queremos aplicar la ley, pero la ley No se le escucha tiene un bien, profe. propósito. Sí, la ley, sí, un momento. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, profesor. Ok. Sí, gritan cuando no me escuchen. Entonces, eso va a ayudar. Entonces, queremos tener cuidado con disciplina, porque la ley de Dios nos tiene un propósito. La ley de Dios quiere que el pecador vea su pecado, reconozca su pecado y se entristezca por su pecado. Y en ese momento llevamos el evangelio a esa persona. Eso. ¿Me pueden escuchar? Sí. Claro, profesor. Claro, profe. Okay. Profe, entonces disciplina no se aplicaría entonces en este caso. Sino el tratarlo con amor, sí. hacerlo reconocer su falta para ver si él se arrepiente. Sí. Disciplina no aplicaría entonces. La ley de Dios nunca va a cambiar el corazón. Solamente el evangelio puede cambiar el corazón. Entonces, si decimos o actuamos como si cambiara el corazón la ley, entonces estamos yendo mal. El evangelio cambia la motivación. El evangelio cambia el corazón. La ley tal vez puede cambiar algunas acciones externas, puede cambiar algunas cosas superficiales, pero si realmente queremos el corazón, queremos que las acciones broten de un corazón lleno del evangelio. Siempre con Jesús en la mirada. Y creo que eso es un error cuando una iglesia o un grupo de personas o una persona actúa o piensa como si la ley hiciera todo. No, la ley tiene un propósito para llevarnos a Cristo, llevarnos a un reconocimiento del pecado, y Jesús es lo que nos cambia. José Martelo. Sí, pastor, quería decir algo de eso con respecto a lo que decía el compañero Santos, de que nosotros como intermediarios de Dios debemos hacerle ver a las personas el pecado, sí, pero creo que no está en nosotros aplicar la justicia, simplemente hacer conocer la palabra de Dios y el evangelio, porque está bien que tú sepas que esa persona se robó algo, por poner un ejemplo, no por eso tú lo debes llamar ratero,
sino simplemente hacerle conocer la palabra de Dios y que esa palabra haga que él mismo se autoexamine, que era lo que veíamos en la clase anterior, autoexaminarnos y por medio de la palabra pues ir al arrepentimiento y por medio del evangelio llegar al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Creo pues, que eso tiene algo de sentido con lo que estamos hablando. Sí, sí. Y de hecho voy a mostrarles la siguiente diapositiva porque creo que va a ayudar en un punto clave para esta conversación muy buena que estamos teniendo. Un momento, veo sus manos en el aire, pero un momento. ¿Qué actitud está condenando Jesús en versículo? No condena todo tipo de juicio. Entonces, Jesús no está diciendo que no podemos mostrarle a alguien su pecado. No, hay un lugar para la aplicación de la ley. Queremos y tenemos que aplicar la ley. Condena una actitud soberbia. Cuando señalamos los pecados de otros, queremos hacerlo con amor y con el entendimiento que somos también pecadores. Entonces nos acercamos a esas personas humildes, diciendo, pues estoy en el mismo lugar, soy pecador y veo que usted está pecando y eso es triste, es malo y va en contra de la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted vea a Jesús como su Salvador. El juicio se encuentra en la palabra de Dios. A veces escucho esta ilustración de mendigos. Entonces, una persona muy pobre quien no tiene nada y pide ayuda, depende de otras personas para su comida. Entonces, todos nosotros somos mendigos espirituales y necesitamos el pan espiritual. Y nosotros lo tenemos en Cristo. Jesús es nuestro pan espiritual y queremos compartir este pan con nuestros co-mendigos. Entonces, hay un mendigo ahí, yo tengo mucho pan aquí, yo quiero decirle que hay pan aquí, hay comida aquí. Entonces, queremos tener esa actitud cuando estamos hablando con alguien acerca de su pecado. Dios quiere que hablemos abiertamente acerca del pecado. El pecado es serio. Si ustedes leyeran las epístolas, las cartas de Pablo, van a ver que Pablo está señalando los pecados a muchas personas. Y está muy directa en esa manera. Entonces, queremos hablar acerca de eso, pero siempre con humildad, siempre pensando que estamos aquí juntos y queremos llevar a esa persona a Jesús. Carlos Humberto. Profesor, con respecto a eso, del pecado, porque el pecado trae sufrimiento, ¿cierto? Y eso es lo que, bueno, a la larga, si uno le enseña el Evangelio, va junto con va antes como el sufrimiento, el pecado, sufrimiento y Evangelio, para llegar digamos, a Cristo. Sí, pecados siempre tienen consecuencias, pero a veces no vemos esas consecuencias inmediatamente. Hay muchos pecadores quienes están disfrutando mucho de la vida y están disfrutando mucho de sus riquezas y todo y parecen que no tienen problemas. De hecho, muchos de los salmistas hablan de eso, se quejan de eso y en sus oraciones a Dios habla de eso. Entonces, muchas veces los pecadores no están sufriendo. En otros casos, sí, sufren mucho. Y al final van a sufrir mucho por su pecado. Pero en el instante, muchas veces los pecadores no están sufriendo. ¿Eso tiene sentido, Carlos? Sí, muy bien, gracias. Ok, ¿quién más tenía una pregunta o comentario? Vamos a seguir con esta pregunta. ¿Qué horas son? Sí, tenemos algunos minutos más.
¿Qué es un entendimiento bíblico de la confesión? Otra palabra grande. Muchas veces cuando escuchamos la palabra confesión, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica Romana. Y de hecho, su concepto de la confesión es muy errado. No está correcto. ¿Por qué? Porque se basa en las obras. Entonces, uno se acerca a un cura y tiene que enumerar todos sus pecados y el cura le dice qué tiene que hacer para recibir el perdón de los pecados. Eso va en contra de la palabra de Dios, porque, por ejemplo, usted hizo eso, entonces tiene que hacer 10 Padres Nuestros y va a recibir el perdón de esos pecados. Y eso va en contra de la palabra de Dios que dice que somos salvos por la gracia mediante la fe, no por obras. Entonces, el concepto en la iglesia, el concepto de la confesión en la Iglesia Católica Romana no es bíblico, pero la Biblia sí habla acerca de una confesión bíblica y vamos a ver qué es el concepto bíblico de la confesión. Queremos entender eso porque es algo muy lindo, muy bello para nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Y tal vez voy a charlar eso un poco más. ¿Cuál es la primera parte de la confesión? Entonces, hay dos partes de la confesión. Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Entonces Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Entonces vamos a hablar un poco más adelante acerca de la confesión que hacemos a solas a Dios. Y Dios definitivamente quiere que oremos, que hablemos con Él personalmente acerca de nuestros pecados, que nos arrepentimos en frente de Él, en su presencia. Y wow, eso es algo que tenemos que es muy especial y tenemos acceso completo a nuestro Dios Padre Celestial. Dios también quiere que confesemos nuestros pecados cuando pequemos en contra de otras personas. Entonces, si peco en contra de mi hermana, le hablé mal o le hice algo, entonces me acerco a ella y confieso mi pecado. También hay otra confesión y vamos a ver la segunda parte de esta confesión aquí. ¿Cuál es la segunda parte de la confesión? Entonces vemos que la confesión va en línea con la ley y el evangelio. Entonces la primera parte es el efecto, es el resultado de la prédica de la ley. El mensaje amargo de Dios que, wow, soy pecador, confieso mi pecado. La segunda parte es un resultado del evangelio y es un anuncio del evangelio. Vemos dos versículos aquí. En la segunda de Corintios 7 dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Entonces, esa congregación en Corintio tenía un pecador quien se arrepintió. ¿Y qué es el consejo de Pablo a esa congregación? Dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo. Un pecador arrepentido no debe seguir en la tristeza. Debe ser recibido por la congregación, por la comunidad y debe recibir el anuncio del evangelio que es el perdón de los pecados. Tus pecados son perdonados. Y Jesús dice lo mismo en Mateo 9:2. Dice, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Un anuncio muy breve, muy corto, con pocas palabras, pero ahí está el evangelio. Tus pecados te son perdonados. Entonces, a Dios también no es una regla, no es una ley, pero tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados a otras personas. No tiene que ser un cura
No tiene que ser, pues, voy a hablarles un poco acerca de eso. Dice aquí, nosotros ciertamente queremos confesar nuestros pecados a Dios y Él ciertamente nos perdona. Sin embargo, puede haber situaciones en que nosotros hemos pecado contra alguien. Cuando esto pasa, Dios quiere que confesemos nuestro pecado a ellos, como mencioné antes. Algunas veces nosotros tenemos un pecado que nos hemos cometido, el cual particularmente nos aflige. Estamos muy afligidos y todo eso. En esos momentos tenemos el privilegio de ir con otro cristiano, tal vez un líder de la iglesia, para confesar ese pecado a él o a ella. Entonces, por la autoridad de Cristo, esa persona puede personalmente anunciar el perdón de ese pecado. Escuchar ese perdón anunciado de otra persona es una motivación, es otra motivación para nuestra fe. Entonces, tal vez peco y confieso mi pecado a Dios y todo eso, leo la Biblia, veo que Dios murió en la cruz por mí y todavía ando muy afligido con mi pecado y todo eso. Tal vez en ese momento me acerco a un cristiano, a un creyente maduro, a solas, y le dice, tengo este pecado, quiero confesar este pecado, y le confieso ese pecado. Y no tiene que ver nada con él, pero es un creyente maduro. Y le confieso mi pecado y él me dice, mira a los ojos, y me dice, tus pecados son perdonados, Nathan. Ese pecado que cometiste es perdonado. Jesús limpió tu pecado en su sangre. Y eso puede ser un consuelo muy bueno, escuchar el perdón directamente de una persona acerca de un pecado particular. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Eso tiene sentido lo que enseñé sobre la confesión? Para mí sí. De hecho, yo tengo un amigo, de hecho es un pastor de una congregación en Chicago, y de vez en cuando leo y hablo acerca de mis pecados, confieso mis pecados, y él me anuncia por teléfono el perdón, y es una experiencia muy buena para mí, porque a veces los pecados me afligen mucho. Tengo que confesar los pecados a alguien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Ok, si no, vamos a seguir con la oración. Entonces, oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para escucharte, lo que dices en tu palabra. Y gracias por el privilegio de usar la palabra, aplicar la palabra a otras personas. Gracias por las personas que diste, que nos han aplicado la palabra de Dios a nosotros. Ayúdanos a confesar nuestros pecados y llevar el perdón a otras personas en cada momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un anuncio aquí acerca de la tarea. Esta semana es una semana un poco diferente. Usualmente tenemos las clases lunes y jueves, pero esta semana no puedo tener clase el jueves, entonces vamos a saltar el jueves. Entonces la próxima clase va a ser el próximo lunes. No van a perder ninguna clase porque vamos a extender la clase. Entonces vamos a tener clase el 13. A ver, voy a chequear mi calendario aquí. Perdón. Vamos a tener clase el 13, el 16 y el 20. El 20 es la última. Después de la fecha 20,
ustedes tienen una semana para entregar sus proyectos finales. Entonces, el 26 es la fecha límite para sus proyectos finales. Ahí estoy publicando en el grupo de WhatsApp las preguntas y también publico el documento de vez en cuando de todas las preguntas que tienen. ¿Una pregunta hasta aquí? Yo, pastor. Es sobre la tarea del proyecto final. Sí, la tarea es lo que ustedes hacen para cada clase. Entonces publico un video, unas preguntas y una lectura bíblica. El proyecto final son las preguntas de la evaluación final que son sobre la clase anterior. Entonces, por ejemplo, no sé si puedo encontrarlo rápidamente. Sí, yo tengo una pregunta sobre el trabajo final. Oh, sí. ¿Cuál es? Sí, ¿qué pasaje de la oración le gustaría memorizar? ¿De qué oración sería? ¿O de toda la Oh, Biblia? sí. Sí. Entonces, hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la oración. Y vamos a estudiar algunos de los versículos en la semana que estudiamos la oración. Entonces, usted puede escoger una de esas oraciones. De hecho, aquí hay un versículo muy bueno de la oración. Si le gusta, puede memorizar este versículo aquí, la oración del justo. Y somos justos en Cristo. Es muy poderosa y efectiva. Eso es un versículo acerca de eso, pero podemos hablar acerca de eso más cuando estudiamos la oración. Pero buena pregunta, gracias. Marco. Sí, una inquietud. Ya publicó usted en la vez anterior las preguntas. ¿Podría volverlas a poner el total de preguntas? O sea, puso el cuestionario completo, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Voy a publicar el documento entero en el grupo de WhatsApp nuevamente. Ya, pero podría ser en estos días, porque yo ahora ya estoy yendo al trabajo, puedo imprimirlas y comenzar a resolverlas. Voy a hacerlo inmediatamente después de esta clase. Ya, muchas gracias. Gracias. Carlos, Humberto. Profesor, la última clase va a ser el día 20. El día 20 es la última clase. Y ahí contamos 7 días, hay 7 días para entregar el trabajo. Sí, 8 días. ¿8? Sí, entonces el siguiente lunes tiene que entregar su proyecto. Ya. Ya. Una semana. Muy bien, entonces muchas gracias por venir a la clase. Yo me quedo un poco más si ustedes tienen más preguntas o comentarios acerca de lo que aprendimos en la clase o acerca de la Biblia, está bien. Entonces, bendiciones. Muchas gracias, pastor. Bueno, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, mi Buenas hermano. noches, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Gracias por su paciencia con mi internet. Descansen. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Felices sueños. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Pastor, una pregunta. ¿Cuántas preguntas son del proyecto final? No me acuerdo. ¿Unos 36? No, Alrededor de 28. 28. 28. Ah, ya basta, gracias. Una consulta, profesor. Sí. Yo ya he sacado varios cursos con ustedes. Sí. No sé si dan algún certificado, diploma. Sí, entonces, usualmente cuando uno completa todos los 13 cursos en el discipulado, tenemos pues, digamos, una celebración o un certificado o algo así. Uno puede pedir eso. 13